Ok. Nada más para que todo el mundo sepa de una vez, va a quedar grabado como a mí se me fue la luz, el puro final, va a quedar, Ay, sí, es cierto. va a quedar grabado en dos partes. Y de hecho, la primera parte ya la subí a YouTube y ahorita la cuelgo. Va a quedar la primera parte separada de la segunda de la clase. Listo. Eso era. Carlos, ¿vos les pasaste tu dirección del canal tuyo de YouTube? No, pero ya, o sea, ahí le hacen clic y se van directo. En mi canal de YouTube bueno, yo tengo dos canales, ahí hay millones de cosas, entonces mejor que quede. Daniel Gerardo, Sí, no, es una duda. Es que yo al principio de la clase entré tarde porque aquí Ujú. cerca de mi casa se quemó un transformador. sí. Ajá. Eh, no sé si tengo justificación o algo, lo ocupo No o pasa, qué. no Ah, pasa, no, no, tranquilidad, tranquilidad. no pasa nada. Ahora, lo que estaba comentando es justamente que ya cuelgo, un par de minutos cuelgo la primera parte de la clase y ahí está para que la consulten. Igual ahora más tarde cuelgo la segunda parte de la clase. Grupo 6, al agua patos. No todos. Bueno, yo soy del grupo 6, entonces no sé si quieren mis Ya, compañeros que ya. yo hable. Se echó al agua. Está bueno, Joshua. Excelente. Adelante. Bueno, suave, perdón si se escucha ahí como la calle. Tranquilidad, a todos nos pasa. Bueno, el texto en sí nos hablaba sobre las preguntas y las respuestas y la relación de estas y cómo en la educación actual se ha perdido la precisión a las preguntas, que ahora lo que más se evalúa son las respuestas. Nos hablaba sobre que es natural preguntarse, que cada ser humano se pregunta acerca de sus emociones, sobre su entorno, y que parece que la sociedad nos niega a preguntarnos, que lo podíamos ver desde la manera en que crecíamos, desde que somos infantes, nuestra mamá, nosotros le preguntábamos, ¿por qué no puedo votar eso? ¿Por qué no puedo meter la mano ahí? Y nos decían, no lo haga, no pregunte, no nos explicaban por qué. O sea, no nos respondían realmente nuestras preguntas, sino que nos daban respuestas vagas. Y en la educación actual también se evalúan las preguntas, y nos hablaban sobre que a pesar de que se nos hagan preguntas o que parezca que es eso, simplemente se nos evalúan respuestas a preguntas que ya deberíamos de conocer. Entonces, que no hay este fogueo o que ya no se aprecia esta curiosidad. No sé si alguien más quiere hablar, pues ya he hablado bastante. Genial, genial. Yo, ¿Alguien más del grupo 6 que quiera aportar algo a lo que dijo Joshua? ahí, no sé si me escuchan. Lléguenle. Y no sé, quería como aportar que también se nota en los exámenes mismos que quieren evaluar todo con ciertas preguntas, simplemente leer un texto y extraer lo que entendemos y tenerlo textual en la mente, en lugar de ver cómo explicarlo y cómo sí, en la vida, como Ujú. las preguntas ya están hechas y los mismos papás que siempre, por ejemplo, y la pregunta de cómo llegué yo a la vida, que muchos se ponen, por decirlo así, en problemas al responder o esperan mucho. Entonces, más que todo era eso. Hay algo interesante, digamos, y voy a meter la cuchara un par de veces también, porque es parte de lo que conversábamos ayer con esta misma lectura con otro grupo. Hay un componente de la gente como de los adultos, que le tienen miedo a no saber, que nos enseñan a que está mal no saber, ¿verdad? Y que de alguna manera, o sea, cuando te desvían la respuesta y te dicen, ay, qué preguntón, ¿verdad? Y no sé qué, de alguna manera, pues hay un componente de que el adulto no sepa y se ve como algo malo. La ignorancia es algo parte de todos, ninguno sabe de todo, a todos nos falta un montón de conocimiento, y de eso se trata. Si uno supiera todo, pues qué pereza y qué aburrido el mundo. Pero mientras uno no sepa algo, siempre hay cosas nuevas que aprender y siempre hay cosas nuevas que investigar. Es parte un poco, inclusive, digamos, de ese componente lúdico, juguetón, ludus, del latín ludus, juguetón. Lo lúdico es lo juguetón. Entonces, abordar inclusive la búsqueda del conocimiento como un juego, como algo que nos divierta, que nos entretenga, que nos guste. Pasemos al grupo 5, vamos para abajo.
Bueno, yo soy Alejandro y quiero hablar del grupo 5. Dale, dale. Bueno, la lectura para mí estuvo súper buena y rescaté dos como frases, por decirlo así, que me hicieron mucha... Que te sonaron, ajá. Sí, me sonaron y que dice que el educador que opta esa posición no existe preguntas ni respuestas definitivas. Siento que a veces, hasta cuando uno desde pequeño está pues recibiendo clases, a la hora de uno hacer una pregunta, muchas veces la gente le dice como, ¿qué es esa pregunta tan tonta? ¿Cómo va a hacer eso? Y yo siento que Ujú. de ahí viene el problema de por qué hoy en día la educación se ha vuelto pues respuestas directas y sin preguntas, más que todo, porque a uno le da miedo, ya cuando uno está en el cole, le da miedo como preguntar sabiendo que la gente le puede decir algo, que uno siente que se va a equivocar. Sí. Y también vi otra frase que me llamó mucho la atención, que dice que en realidad es el hecho de equivocarse lo que me permite avanzar en el conocimiento. Ujú. Entonces yo digo que entre más uno se equivoque y pues más uno aprende y entre más preguntas uno se genere, más conocimiento va a tener. Mm. Sí, eso es buenísimo, Alejandro, eso que apuntas, porque también, de nuevo, o sea, nos enseñan a tener miedo de preguntar. Quiero, Desde la regañada a los chiquitos, qué preguntón que es, ¿verdad? Sí, sí. Hasta justamente este tipo de preguntas en el cole, como represiones y ese tipo de cosas, ¿verdad? Nunca hay una pregunta. Y eso, que quede, que lo interioricen, por favor, todos ustedes, para nuestros cursos y para todos los cursos de la U. Si no saben algo, si no entienden algo, pregunten, que para eso estamos, ¿verdad? Y no hay ningún problema ni ninguna pena en no saber algo. De hecho, como decís vos, justamente de esos vacíos de conocimiento es de donde surgen las nuevas investigaciones, como decía el profe Jorge también, y las nuevas búsquedas de conocimiento. Carlos, ¿ibas a comentar algo antes de darle nada, la palabra? Digo? sí, claro, nada más un pequeño ejemplo, y aquí Juan Gabriel me corrige cualquier cosa. Uno de los, o sea, de los, o sea, de los fundadores o del pensamiento occidental, ¿verdad? Sócrates, básicamente lo que hacía era preguntar, ¿verdad? Casi nunca Sí, hizo algo que no fuera preguntar, ¿verdad? Sí. Justo, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Entonces, ya, y la pregunta preguntarse es vital y es importante para poder avanzar. Eso es todo lo que quería añadir. Nada más para agregar esto, Carlos, el sistema se llamaba la mayéutica, porque Sócrates, la madre había sido partera, entonces él decía que él iba a cumplir el oficio de su madre, trayendo a la luz no a niños, sino el conocimiento. Por eso la pregunta es lo más importante. ¿Sí? Ujú. Ujú. Obviamente, sí. Don Diego, Yo lo que quería, bueno, sonará un ejemplo un poco ambiguo, pero quería poner el ejemplo, por ejemplo, de un zipper. perdona, Sabemos, Diego, perdona, ¿vos sos del grupo, del mismo grupo de sí, cinco? el O... 5. Ok, ok, ajá. Quería poner el ejemplo del zipper. Nosotros sabemos hacer funcionar un zipper, pero no sé cuántos aquí saben cómo funciona un zipper, porque ya tenemos la respuesta al zip, a cómo funciona el zipper, nosotros lo subimos y lo bajamos, pero no tenemos la respuesta a cómo funciona ese zipper, cómo funciona el mecanismo de adentro. Y siento que por ahí va de que a veces estamos tan acostumbrados a tener las respuestas en no saber cómo funciona, sino en hacerlo funcionar. Eso que decís aplica para todo. Ninguno de nosotros sabe cómo funciona un tele, un monitor, una compu, ¿verdad? Bueno, algunos sí, algunos están estudiando justamente para eso, pero es parte del camino del conocimiento. Ajá. Fiorella. Sí, yo lo que rescaté fue como lo de de que nos limitan desde un área como de autoridad, una barrera de autoridad donde si se pregunta mucho ya uno se convierte como un fastidio y nos limitan a hacer cierto tipo de preguntas, como por ejemplo en el área de que nos dicen que venimos de un ave Ah, que no, lo de nos la trae cigüeña. un panecito, ajá, de una cigüeña, ajá. Y eso, digamos, como que más bien nos meten respuestas y nos confunden como en ciertos tipos de temas, así, y en el área educativa, que las preguntas no vienen como desde cada persona, sino que son preguntas que ya tienen una respuesta previa y que no surgen de las personas, sino del sistema establecido para el aprendizaje. Y como los exámenes, digamos, Ujú. que nos enseña que desde una temprana edad
hay que aprender la respuesta para todo, hay que tener una respuesta para todo sin saber cuál va a ser la pregunta que nos van a poner en un examen. Y así se supone que tienen que ser con la vida, que tenemos que ir con un aprendizaje sobre todo y sin poder ir haciéndonos preguntas, simplemente con las respuestas. Qué lindo eso que acabas de mencionar, Fiorella, respecto de en relación con la vida, porque justamente, digamos, en estos últimos años de pandemia y crisis y demás, ¿verdad? Personalmente me han llevado a una serie de reflexiones, especialmente respecto de mis tatas. He estado en psicoanálisis y demás, ¿verdad? Y por una enfermedad de la que ya por dicha vengo saliendo, uno de mis apoyos fundamentales ha sido mi mamá. Y parte de las cosas, conversando montones y montones con ella, una de las cosas que uno termina por darse cuenta es que uno les reclama mucho a los papás porque no actúan de tal o cual manera, porque no son abiertos, porque aquí o porque allá. Y perdemos de vista esto justamente que estás diciendo, que ellos son también seres humanos que han cometido sus errores, que no tienen todas las respuestas. Y entonces, cuando uno entiende eso, que los tatas también van por la vida bateando como vamos todos, comienza uno a entender un poco más a los papás, y digamos, los perdona un poco con las cosas, porque todos los traumas que uno tiene vienen de los papás y ya lo verán a futuro. Recuerdo una anécdota de una señora, una abuelita como de 85 años, que vivía, se acordaba perfectamente de que la abuela de ella, cuando ella tenía como 10 años, le había dicho que era pésima para bordar, para hacer bordados. Y entonces la doñita todavía lo recordaba, 80 y resto de años después, lo tenía presente. Los traumas siempre nos marcan, perdón, y nos resuenan mucho así. Entonces, como aprender a perdonar a los tatas es una buena idea justamente a partir de aceptar y de aprender que todos somos ignorantes y vamos por la vida bateando, como decís vos, a tientas vamos. Sebastián, perdona, Bueno, Sebas, vos sos del grupo 4, 5 también. sí, el 5 también. Ok, ajá. Bueno, que algo que me gustó de la lectura es que esto de la pregunta no solo se reflejaba, digamos, en la educación, sino como en todas las esferas de la sociedad. Es verdad que todo empieza desde pequeños, que nos enseñan como a que no seamos curiosos, así, diciéndonos, pues, sí, lo que ya han dicho mis compañeros, como que no, no, que preguntamos algo y pues nos dicen que nos callemos o que solo lo hagamos así. Y pues todo esto, el texto lo reflejaba como, había un ejemplo sobre un trabajador, ¿cierto? Que solamente pues llegaba al trabajo y hacía su rutina y no hacía nada más. Y pues el texto recalcaba que si lo dejáramos, por ejemplo, ser creativo o ser un poco tal vez más libre, pues tendría como más potencial él y así. Sí, De alguna manera, justamente eso que notas tiene que ver de nuevo con el incentivo, con la búsqueda del conocimiento. El ser humano es curioso, por definición. Por eso hemos logrado llegar a donde estamos, ¿verdad? Para bien y para mal. Y eso no se nos debe coartar. Recuerdo un caso, un ejemplo que ponía la profe de sociología ayer en el curso, que ella comentaba que ahora que el profe Jorge puso ahí la pequeña biografía de Freire, que a Freire lo exiliaron de Brasil, y lo persiguieron y demás, cuando él básicamente lo que andaba promoviendo era una educación mínima y básicamente una búsqueda de conocimiento, que la gente se preguntara, porque cuando uno se pregunta por ciertas cosas, cuando uno duda, cuando uno cuestiona ciertas cosas, se puede volver incómodo al poder, y es un poco la jerarquía, cuando uno le dicen a los papás, ¿por qué hace? Porque todos los tatas aprenden lo mismo, ¿verdad? De todas las generaciones. Mami, ¿y por qué? Porque yo soy su mamá, porque yo soy su papá, porque yo digo. Es recurrir a un criterio de autoridad, ¿verdad? Nada más. El poder por el poder, nada más. Yo soy el poder, estoy en una posición de poder y usted se calla y hace lo que yo digo. Es una hora muy jodida. Gabriel. Perdón, Gabriel y Brainer también son del grupo 5.
Sí, Sí, ok. Aceleremos un poquito para poder pasar a los del 4, porfa. Gabriel, Bueno, lo mío rápido es como dale. una parte que infería el texto, Ujú. que iba como con lo mismo que estaban diciendo, de que no existe una pregunta tonta ni una respuesta obvia, Ujú. y que eso lleva a cabo como la creatividad de las palabras y una acción que conlleva una reflexión, que hace como que tengamos como más capacidad de poder inventar y tener esa capacidad de buscar las respuestas. Sí, sí, excelente. Recuerden, por ejemplo, piensen en una de las preguntas más tradicionales que podría sonar tonta y que nos ha llevado a grandes caminos fue justamente ¿por qué las cosas se caen? Pensemos solamente en el caso de Newton y todo lo que se derivó de esta reflexión, ¿ok? ¿Quién tiene más la mano levantada? Diego era, que la bajaron. Profe, yo tengo una pregunta, pero no soy del Ah, grupo 5. Brian, dale, no importa. Es que me he dado cuenta de algo. Bueno, las personas o el ser humano en sí tiene el deseo y el hambre de conocer y aprender muchas cosas, pero también tiene la incertidumbre y el miedo de que llegue un punto donde ya sepa todo, porque al conocer todo llegará un momento en que se vuelva la vida aburrida. Perdón, eso es imposible. Es imposible. Simple y De base es Correcto, yo imposible. sé, pero es imposible, pero también, pero existe el miedo. ¿Pero por qué? Si es imposible. O sea, Existe. ¿cuál miedo? O sea, vamos a ver, usted ya sabe todo y se inventa un poema. ¿Quién inventó algo nuevo? Sí, claro. Más aún, inclusive, digamos, por ejemplo, en física, de pronto aparecen misterios nuevos. Es que a mí me encanta la ciencia ficción, ¿verdad? Y justamente ahora estoy siguiendo una de las, cuando habla de Team Star Wars o Team Star Trek, yo soy Team Star Trek porque me gusta más la ciencia ficción. Entonces sigo una serie que se llama Star Trek Discovery y acaban por primera vez en toda la historia de montones de series de Viaje a las Estrellas, acaban de salir de la galaxia y tuvieron que enfrentarse y encontrarse con otras civilizaciones con formas de vida totalmente diferentes a lo que uno podría imaginar, y con formas de comunicación también totalmente distintas. Es fascinante por las especulaciones que puede haber. Creemos que se nos puede acotar el conocimiento. Quien crea eso está más engañado de lo que uno Pero cree. además el ser humano crea conocimiento constantemente, ese era mi punto. Además, sí, sí. Que nosotros eso es lo que hacemos. Entonces, no hay fin, digamos, a la cosa. Y además, el universo es bastante grande, ¿cierto? Como acaba de decir Melvin, ¿verdad? Y las realidades, y las realidades que tenemos a lo interno de la mente, que lo diga el profesor de filosofía, a nivel de sociedad y a nivel histórico y todo esto, ¿verdad? Y son demasiadas, simplemente son demasiadas, ¿verdad? La cantidad de cosas que se publican, ¿verdad? Artículos de fondo académicos todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que lo que sí pasa es que la gente se esclerotiza mentalmente y llega y piensa que ya lo sabe todo. Y cuando alguien piensa que lo sabe o que sabe o que tiene una respuesta para todo, esa persona está de fijo equivocada. Ténganlo por seguro. Este, eso es así, ¿verdad? Cuando una persona tiene una respuesta para todo es porque está equivocada. ¿Sí? Genial, genial, exacto. No, no, Totalmente de acuerdo. Sí, entonces, hay una, porque sería ponernos, digamos, ya si nos ponemos hasta teológico o qué sé yo, desde un punto de vista de Dios, ¿verdad? Digamos, o del todo. Es Sí, imposible. el único que podría saberlo todo es Dios. Sí, digamos, desde un punto de vista teológico, Sí. pero ¿cómo hacemos? O sea, nosotros somos una parte, y por cierto, bastante Limitada. diminuta, limitada y finita, ¿verdad? Como para, Ujú. como para pensar eso. Bueno, ya, con eso me callo. Lucía, vos me habías mandado un correo, ya veo que pudiste entrar. ¿Pudiste entrar total a mediación virtual? ¿Te inscribiste ya? Sí, gracias. Sí, Muchas gracias, perfecto. profesor. Me Genial, ayudó pura mucho. idea. Yo no soy del grupo del que están hablando, pero quería decir una cosa Perdona, sobre ¿de qué el grupo tema. sos? Creo que era el grupo 8. Ok, dale. Bueno, yo quería decir que con lo que dijo el compañero,
yo lo veo más como que el ser humano tiene una curiosidad infinita, quiere saber todo lo que puede saber, Ujú. pero que también los seres humanos tienen un temor no a que se acabe el conocimiento, sino un temor más bien a conocer mucho, a que ese conocimiento se vuelva peligroso para sí mismos y para uno mismo y para la sociedad. Entonces, la humanidad tiene ese miedo y se ve mucho incluso en la ciencia ficción cuando alguien descubre algo que no debería descubrir Mm. o crea algo que no debería que no debería crear y entonces eso lleva a un apocalipsis o a la muerte de miles de personas. Eso ¿Qué? pero creo que metas, Meli, porque Dale, dale. porque ese es el tema, sí, correcto, ese es el tema de la ciencia ficción. La ciencia ficción fue, y de cierto tipo de relato de terror también, que fue inventado en Ujú. realidad por Mary Shelley, una mujer, Eh, ¿verdad? La Exactamente. que escribió Frankenstein, ¿verdad? Y Frankenstein, acuérdense que lo que hace Frankenstein es crear algo que se le sale de las manos. Y ese mito es el mito que o sea, pues, hablemoslo en a nivel de mitos, ¿verdad? Ese mito permea nuestra sensibilidad contemporánea, de fijo, ¿verdad? Nosotros vivimos con el mito de que lo que estamos creando nos está destruyendo y de hecho eso básicamente es lo que está ocurriendo en este momento, ¿cierto? ¿Verdad? Calentamiento global, que las guerras nacionalistas, que las cosas, que todo, ¿verdad? Que la destrucción de nuestras, de nuestras sociedades, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí, pero por otro lado, también, yo no sé si también no hay que confundir eso con lo que es algo que también es muy fuerte hoy en día, que tiene que ver con el culto a lo antiintelectual o con los Ujú. movimientos Gran punto, antiintelectuales, exacto. ¿verdad? Que yo le tengo, o sea, a lo intelectual, yo le tengo desconfianza primero porque no lo entiendo y segundo porque qué sé yo, ¿verdad? Entonces, caemos en un neomedievalismo, ¿verdad? O sea, en un asunto de pura, vivimos básicamente con supersticiones en realidad, ¿verdad? O sea, cómo puede ser que en medio siglo XXI, o sea, que a una quinta parte Un del siglo cuarto. XXI, Ujú. ya tengamos, o sea, gente que crea que la Tierra es plana? ¿Cómo puede ser que, verdad, Que hayamos regresado así. que sí? ¿Cómo puede ser que estemos echando para atrás y metiendo la iglesia en el Estado en todo lado? ¿Cómo puede ser que, o sea, vamos para atrás, ¿verdad? Ujú. Y eso no es por un asunto de tenerle miedo a lo que sigue, eso es como una reacción muy fuerte, y Jorge va a hablar muchísimo de eso, ¿verdad? Este, pero es una reacción muy fuerte que ocurre a procesos históricos que son a largo plazo también, ¿verdad? Hay un detalle importante, digamos, de esto que menciona Carlos, es que en muchísimos mitos antiguos está presente justamente este temor de poder, de que el conocimiento sea, es prohibido, digamos, es el famoso árbol, el árbol de la ciencia, que es el árbol prohibido, del fruto prohibido en el mito hebreo antiguo. Pero también está presente en los griegos, por ejemplo, cuando Prometeo les da el fuego a los humanos primitivos, ¿verdad? Esto es el conocimiento, básicamente lo que les está dando, la posibilidad de controlar la naturaleza simbólicamente, ¿verdad? Y entonces después viene el castigo por el conocimiento, ese tipo de cosas. Por supuesto, digamos, un poco la idea, digamos, que subyace ahí, mal, mal tomada, mal leída, mal interpretada, lleva a esto que mencionaba Carlos, que es justamente dudar de la ciencia, decir que la ciencia está mal, que el conocimiento científico, académico está mal, que etcétera, ¿verdad? Pero se trata, digamos, de una leve advertencia, y es que el conocimiento, la búsqueda del conocimiento debe ir acompañada de un componente ético. No podemos, siempre hay que reflexionar sobre lo que queremos aprender y cómo lo queremos aprender. Por ejemplo, nos lleva el tema de la clonación, por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué podemos clonar? ¿Cómo podemos clonar? Podemos experimentar con seres humanos. Una de las tecnologías que ganó el premio Nobel hace como 5 años, una cosa así, es lo que se llama CRISPR, 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 que es la edición del ADN.
que nos permite justamente, claro, es una maravilla porque nos permite, por ejemplo, detectar el gen que es por ejemplo, que predispone cierto tipo de cáncer y entonces lo podemos quitar. Pero eso implica que también podemos, si queremos tener un hijo blanco, entonces en lugar de un hijo morenito, pues entonces podemos editarle eso. Y entonces esto podría derivar en, qué sé yo, fundamentalismos o segregacionismos más racistas, o inclusive la gente con plata puede eliminar sus enfermedades, pero los pobres no, siguen padeciendo las enfermedades. Entonces, inclusive un clasismo biológico, si se quiere, ¿verdad? Todo este tipo de reflexiones surgen justamente de la preocupación por la búsqueda del conocimiento, que tienen que ir también acompañado siempre de una reflexión ética, y eso también lo comentaremos en su momento. ¿Alguien tenía la mano levantada que quería o pasamos de una vez al grupo 4, porfa? Tiffany. Yo quería dar mi opinión sobre lo que dijo el profe Carlos. Perdona, que Tiffany, ¿vos sos dijo- del qué grupo? No, yo soy creo que del 1, pero Ah, me ok, ok. gustaría como ahora que lo dijo. Dale, dale, tranquila, no, Sobre- sí, vamos al agua, sobre patos. que los seres, bueno, que ahora estamos muchos como retrocediendo, Ujú, como ese temor como de retroceder o algo así. ujú, Pienso mucho, también lo decía en la parte en que leímos, bueno, o así lo interpreté yo, ujú, que ahora, bueno, el ser humano, por decirlo en mis palabras, piensa más en crear en máquinas para uno trabajar menos, que la vida sea más sencilla. ujú. Y muchas veces eso hace que nos hagamos más vagos. Entonces, entre más máquinas haya o tecnología, el ser humano se hace como más vago y aprende menos. De hecho, lo digo porque muchos adolescentes hoy en día no tenemos mucho conocimiento sobre la matemática y nos preguntan, no sé, algo sencillo y nosotros nos quedamos como, mejor saco la calculadora por si algo, por aquello. Claro, Y claro. por ejemplo, tengo tíos que, o sea, no fueron a la escuela y no saben quizás usar el teléfono o lo que sea, y usted le puede preguntar algo. En mi caso, yo vivo, digamos que en una zona así como de campo. Entonces usted le Ajá. pregunta algo sobre la ¿A dónde finca vivís, o que perdona? necesita. Soy de Río Cuarto, Río Cuarto, ajá. de la abuela, sí. Ajá. Entonces yo le puedo preguntar a mi tío sobre cualquier dato así como de matemática y él me lo va a responder sin ni siquiera pensarlo, así de una. Entonces siento que uno se hace muy vago por la tecnología. Entonces quizás ese temor de que la tecnología nos ayude a retroceder más bien. Sí, ya que me invocaste, quiero decir un par de cositas nada más. Una es que todo este concepto de que la civilización va en una vía hacia el progreso, primero borrémoslo de la mente. Eso no existe. Exacto. Cómo que va hacia el progreso? ¿Eso de dónde viene? ¿Verdad? Ujú. Eso viene de un concepto inclusive hasta religioso en realidad, ¿verdad? En una teleología, digamos, que viene desde la Biblia, ¿verdad? Y que Sí, esto teológico. resuelve en el juicio final y la cosa y todo, y ya, y ahí termina la historia, y qué sé yo, como he hecho del fin de la historia, ¿verdad? Entonces, Sí. entonces, pero lo que pasa es que es un mito que tenemos muy metido, que siempre vamos avanzando, y que nuestra sociedad es necesariamente mejor a las sociedades que había en América antes, por ejemplo, ¿verdad? Eso no es así, eso es mentira para empezar, ¿verdad? Y de eso hay muchas cosas que habría que ver. Lo otro es que sí, lo que usted dice es cierto, pero por otro lado, todo avance en la tecnología implica un tome y daca, un cambio por otro. Para volver a Sócrates. En mi Sócrates, caso, digamos, sí, sí, pienso, voy a ponerte un ejemplo, Para volver a Sócrates, Sócrates nunca escribió nada, lo escribió Platón. Sócrates no creía en la escritura, ¿verdad? Ujú. Porque ¿Ah, sí? Sócrates creía que la escritura nos iba a quitar la memoria, y tenía toda la razón. ¿Verdad? En anterior a la época de Sócrates y todo esto, los que recitaban poesía, digamos, la poesía épica, se sabían la Ilíada de memoria y la recitaban de memoria. Duraban varios días haciéndolo y era todo un evento, ¿verdad? Y así, o sea, el uso de la memoria en periodos de preescritura era muchísimo mayor y muchísimo más desarrollado que lo que tenemos hoy en día, ¿verdad?
¿Por qué? Porque se inventó la escritura. Ahora, el cambio de la escritura por otro tipo de formas de almacenar ideas y conocimiento y música, etcétera, también todo eso va cambiando la cosa de lo que sería digamos, de un software biológico, mi cerebro, a un software externo, material, ¿verdad? Una computadora, un celular, etcétera. Entonces, sí y no, ¿verdad? O sea, no es tampoco podemos pensar de que es un avance, digamos, no necesariamente en el sentido de que vamos a ser más felices porque ahora todos tenemos un celular. Yo recuerdo la vida sin celular y yo era bastante feliz, la verdad. Y bastante tranquilas, mucho más tranquilas eran las cosas. Yo no sé si era más tranquila, pero era por lo menos estaba menos invadida, digamos. Mae, es que uno de pronto salías y te relajabas, era como diferente, como que ahora esta cosa de estar tan interconectado te tiene presente, mae, la nueva encuesta, la nueva tal cosa, pasó tal vez en Ucrania. No solamente eso, sino también de que existe ahora toda una, o sea, uno no puede ir a ningún lado sin sacar 80 fotos y sacar el selfie y la cosa, Sí. todo, ¿verdad? Y entonces ya uno está pendiente, es una dinámica muy diferente al anterior. Y vean que el ser humano ha vivido, no sé, el Homo sapiens tiene como 400.000 años, 200.000 años, ¿verdad? Y hasta ahora, y el celular tiene como 15. O sea que no es para nada necesario, ¿verdad? Entonces, pero bueno, pero da otras cosas, ¿verdad? Una cosa, pues, quería decir eso sobre la tecnología, porque eso es una temática muy, muy interesante, y de hecho tenemos géneros enteros, ¿verdad? Literarios, filosóficos, etcétera, todos esos dedicados a esa reflexión. A esa reflexión que es muy vigente en este momento. Es ahí como Abril. para agregar Perdón. lo que dice Carlos. Sí, aquí, por ejemplo, con Freire, nosotros tenemos que ver algunas cosas interesantes. Por ejemplo, Freire habla de la educación bancaria. O sea, la educación bancaria es la educación que todos hemos recibido la mayoría, que es eso, que el docente se para al frente. Antes les daban como una cátedra que era como un lugar elevado para que quedara por encima de los estudiantes, bueno, en lo presencial. Nada más le decía y los otros apuntaban y se aprendían de memoria. Entonces critica el sistema. Ahora, por otro lado, como está diciendo Tiffany, cuando se erradica la memoria es un problema, ¿verdad? Porque ya lo dijo Tiffany en el caso, por ejemplo, de lo que son cuestiones numéricas, y pensemos también en casos de números telefónicos. Pasó el caso de un estudiante que una vez le robaron el celular y me dice, profesor, y es que iba a llamar a mi madre y no me acordaba el número, o sea, no sabía el número de celular de su madre porque le robaron el celular y no podía llamar a nadie porque todos los tenía en contacto, ¿no? Entonces, y claro, no, pero perdona, o sea, digamos, yo en este momento el único teléfono que me sé son los míos y el de mi mamá. Pero bueno, por lo menos Melvin sabe el de su madre, es que ella ni sabía ni el de su mamá, era para poder llamarle y decirle, mire, me robaron y vengan y me recogen o vengan y me dejan dinero, lo que sea, ¿no? Pero el tema es cómo mantener la memoria fresca, porque como el cerebro, como todo órgano, lo podemos ver, por ejemplo, en cuestiones de neurociencia, eso también tiene que, si no se usa, se atrofia, ¿no? Si nosotros no utilizamos la memoria, como decía Carlos, con este mito que está en Platón, que es exactamente cuando pretendemos tener todo escrito, entonces ya nosotros nos atenemos, que es lo que decía Tiffany, nos atenemos porque ya sabemos que hay algún aparato, alguna cuestión tecnológica que nos va a hacer el trabajo. Entonces sí es importante, eso sí, explotar un poco la memoria, aprendernos algunas cosas, no sé, pienso tal vez en la materia de historia, el profesor Jorge, ya que algún estudiante le diga que la Primera Guerra Mundial fue en el siglo IX o algo así, ¿verdad, Jorge? Con alguna cosa así, o sea, por lo menos ubicar cosas, o que le digan que si la Revolución Francesa fue también en la época de Cristo o algo así, ¿no? Entonces, algunos sale con eso, ¿eh? Sí. Ok, Abril. Estoy fuera de tema, comentando antes con mi grupo sobre la lectura y todo lo que pensábamos, y un compañero comentó de que le parecía que reflejaba mucho el sistema educativo actual y en general como la sociedad, y nos sorprendimos al darnos cuenta, digamos, de que esta lectura o diálogo es en realidad de 1985, ni siquiera es algo, o sea, que no es un problema nuevo, no es algo de lo que las personas todavía no habían pensado o criticado.
Exactamente, gran punto ese que acotás. Básicamente es un parte de lo, inclusive de lo que decía Carlos, ¿verdad? De que no es necesariamente que vamos hacia un progreso, vamos tratando de mejorar, pero arrastramos muchos problemas de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y eso que yo, digamos, normalmente pongo en otro curso, hay una lectura que pongo que es muy divertida porque que se llama Costa Rica, Suiza Centroamericana, un ensayo de un costarricense cartaginés allá por 1935. Y todos los estudiantes, todo el mundo se impacta siempre porque las quejas y las críticas que hace el autor, Mario Sancho, a la Costa Rica de hace casi 100 años son las mismas cosas que nos encontramos hoy en día. Entonces, justamente ese tema de que venimos arrastrando muchos problemas desde hace mucho tiempo. Daniel. Yo quería, bueno, debatir todo, todo lo que dijeron. Ajá. Primero, por ejemplo, lo Perdona, de Daniel, ¿vos sos de qué grupo? el grupo 9. El 9, ok, ajá. Sí, pero no voy a hablar tanto de la lectura, Dale, sino más de tranquilo, lo que tranquilo. dijeron. Sí, sí, era para Ok. saber. Primero que, por ejemplo, cuando los libros se volvieron accesibles a todos, las personas empezaron a decir que ya no habían charlas entre familia y que se la pasaban todos los días leyendo libros. Lo mismo pasó con los teléfonos. Entonces, Con la tele. realmente, yo seguí con la tele. Entonces, yo realmente quiero aquí preguntar si es por la tecnología que tenemos deficiencias o porque buscan excusas para distraerse. Entonces, No, sí, sí, dale. entonces yo realmente no creo que la tecnología nos cause un problema. Creo que el problema es que no usan la tecnología como debería utilizarse. Eso como primer punto. Como segundo punto, la definición de progreso, la tenía por aquí. La voy a leer un momento. ¿Cuál definición? Dice, de Google. Ah, no. Dice, mejora o avance que experimenta una persona hacia un estado mejor. Entonces, un progreso, ¿qué es un progreso como sociedad, como persona, verdad? Yo creo que un progreso es más bien qué tantas oportunidades hay. Entonces, por ejemplo, qué tantas oportunidades tenía una persona en el año 1000 y qué tantas oportunidades tiene ahora. Si lo ve así, ha habido un progreso porque ahora hay muchas más oportunidades individualmente entre todas las personas que las que tenían hace 1000 años. Perdón, pero es que ¿a dónde y cómo? Es que tiene que ubicarlo mucho más que eso. Empecemos por ahí, porque, y además, ¿qué significa progreso y qué significa oportunidades? ¿Verdad? Dentro de un marco antropológico, donde las culturas son múltiples, ¿verdad? Hace 1000 años si te vas a Europa, esto había una cultura de honor, ¿verdad? Y una cosa muy, muy diferente a lo que hay hoy en día. Y hubiera sido muy diferente que vos fueras un señor feudal o que fueras un arzobispo o que fueras esto, ¿verdad? Igual que hoy en día es muy diferente que vos seas hijo de un señor llamado Trump, ¿verdad? O haber nacido en una villa miseria en América Latina, ¿verdad? Entonces, si hablas, por ejemplo, de posibilidades de movilidad, por ejemplo, de irse de un lugar a otro, hace 1000 años y hace mucho más de eso, ya no había fronteras. Ahora trate de moverse de un lugar a otro para ver si lo logra, ¿verdad? Entonces estamos hablando, el concepto de progreso, y yo creo que eso también se va a entrar después, es muy, muy complejo y no podemos meter una sola variable, ¿verdad? Que variables económicas, bueno, pero es que, y en momentos donde eso no es realmente lo importante, ¿verdad? Variables ambientales, por ejemplo. Variables ambientales, por ejemplo, el asunto de que en ciertas comunidades, por ejemplo, por ejemplo, las 6 naciones del norte de Estados Unidos, las naciones originarias de ahí, eran comunidades bastante, por ejemplo, democráticas, ¿verdad? Donde nadie se moría de hambre, nadie, ¿verdad? No estoy hablando de los imperios mesoamericanos, estoy hablando de otro tipo de comunidad, ¿verdad? Y entonces, bueno, en cambio para nosotros, ver a alguien que está muriendo de hambre en la calle, no nos genera absolutamente nada, ni tan siquiera nos hace cosquillas. Sí, yo Entonces, en una sociedad, ¿qué es más valioso? ¿Una sociedad donde no te permiten morir de hambre y donde todo el mundo te da la mano?
o una sociedad donde permitimos que cientos de miles de personas, porque son cientos de miles de personas, y en Costa Rica se mueren de hambre. Entonces ¿cómo se llama? Por eso digo yo que el asunto de qué es, cómo definimos eso es muy, muy relativo, ¿verdad? Vámonos a un ejemplo puramente artístico y estético. ¿Qué es mejor? Shakespeare, ¿verdad? O Beethoven, o una cosa hecha ahora. En realidad, una cosa no es mejor que otra. Son muestras del ingenio, la creatividad y el logro humano en diferentes épocas, ¿verdad? Y no podemos pensar que Bad Bunny, simplemente por ser actual, es mejor que, bueno, que, digamos, que los Rolling Stones o que los No, Beatles. está claro que no es mejor. Sí, no, y no es por ser actual, no, es porque no es mejor. Sí, no, correcto, no, pero entonces el progreso, ¿dónde está? No, sí. A ver, por progreso. Entonces, por ejemplo, y aquí voy a ponerme en puro boomer, ¿verdad? Que yo soy boomer, ¿verdad? El rock y el pop que se veía en los 60s y 70s, pero por favor, ¿verdad? Entonces, compárelo con la música que escucha hoy en día. Y entonces, nuevamente, el progreso, ¿dónde está? ¿Verdad? Y estoy hablando de nada más de eso, ¿verdad? Sí, yo, sí, Daniel. El problema es la definición de progreso que estamos utilizando. Por eso. Por ejemplo, si hablamos de progreso en general de toda la humanidad, está claro que no todos. Es que el tema es lo desigual, digamos. Hay gente que está, hay espacios, sí, digamos, por ejemplo, hemos desarrollado vacunas, hemos erradicado enfermedades como la viruela, etcétera, una serie de cosas que hacen que en principio nuestra sociedad ofrezca una serie de posibilidades, qué sé yo, por ejemplo, de salud, etcétera, que no existían hace 1000 años. Pero paralelamente, digo, hemos destruido la mitad del planeta, tenemos lo que se llaman continentes de microplásticos en el mar, en todos los océanos, por las corrientes, digamos, todos los desechos plásticos se van acumulando en grandes islotes y en grandes regiones de plástico, especialmente, digamos, en el norte del Atlántico y en el sur del Atlántico, igual en el Pacífico, norte y sur, y en el Índico. Existen lo que se llaman continentes, se conocen como continentes, los pueden buscar en Wikipedia, islas de plástico o continentes de plástico. Y esta cosa es aterradora. Los niños, por ejemplo, en Alemania hicieron una prueba, por ahí tengo en 2018, 19, una cosa así, y los niños ya nacían con plástico en la sangre. Es una cosa súper jodida, ¿verdad? Entonces, de nuevo, por un lado hay unas cosas maravillosas, por otras no. No podemos ser unívocos en esos términos. Y pero que te interrumpa, y estamos a una generación o menos de desaparecer de la faz de la Tierra. Sí. Basta que ahora se cabreen de verdad ahí entre Ucrania y Rusia. Sí. Chao, ¿verdad? Y ahí nos vemos, sí. Y si no es eso, vamos rumbo al calentamiento global. En 25 años estamos hasta aquí, el mar, ¿verdad? Todos. Entonces, nuevamente, ¿cuál progreso? Sí, ¿verdad? es que me refiero a progreso, no perfección. No perfección. Es que eso no es progreso. Eso no es progreso. Voy a definir a qué me refiero con progreso. Con progreso me refiero no a qué cree la gente que es bueno, como que alguna gente cree que es mejor tener plata que no tener, o a definiciones de gustos como la música y más. Con progreso me refiero a las oportunidades que tiene cada persona como individuo. Evidentemente no todos tienen las mismas oportunidades. Por ejemplo, como dijo usted, no es lo mismo ser el hijo de Trump que ser el hijo aquí de una persona que vive en un barrio de poco dinero. Marginal. No es lo mismo. Ahí en el infiernillo de la abuela. Exactamente. Pero me refiero a que las oportunidades que tiene ahora alguien de lo que quiere hacer, por ejemplo, alguien que vive en ese barrio pobre, si quiere ser, por ejemplo, médico, ahora tiene más oportunidades de estudiar y volverse médico. Sin embargo, alguien hace 1000 años que quisiese hacerlo, se le era imposible. Daniel, te tengo una sorpresa. Hace 1000 años casi no, o sea, no había médicos. No, la noción de medicina no existía. Entonces, para un ejemplo. Funcionaba diferente. No, te voy a dar un ejemplo completamente diferente. Te me voy a ir todavía 10.000 años antes, ¿verdad? Usted estaba ahí en el medio de América Central y quería ir a Canadá.
Se iba caminando a Canadá. ¿Quién se lo iba a impedir? Nada se lo impedía. Sí, me refiero al trabajo que quiere No, trabajar. Sí. no, no, es que, Ok, a trabajo. ¿y cuál No, pero trabajo? igual. ¿Usted qué trabajo quiere hacer? Usted Sí. el trabajo que usted quiere hacer es Es que visitar, no estamos visitar llegando a ningún lado. tierras, comer rico, y ver diferentes animales y cosas, ver diferentes territorios. Usted lo que quiere es viajar y pasarla bien. Ese es el punto. Hace 10.000 años usted lo podía hacer. Sí, pero a lo que me refiero es que la cantidad de cosas que de lo que una persona quiere hacer, las oportunidades que tiene, no son las mismas de hace tiempo. Claro. Las oportunidades que tenían todas las personas en general hace tiempo eran menores, o sea, menos personas tenían oportunidades. Ahora, aunque no todas las tienen, hay muchas más personas que tienen las oportunidades de hacer lo que quieran hacer. Lo del trabajo era un ejemplo, pero me refiero en general a Sí, oportunidades de hacer algo. es una cosa complicada, sí, y creo que es una discusión que como dice Jorge, esto nos está llevando a otros ámbitos de discusión. Por supuesto, en comunicación vamos a trabajar la noción de progreso en relación con cómo lo ha visto el arte, en cómo América Latina se ha visto definida a partir de una noción específica de progreso, que es la más generalizada. El bienestar, por ejemplo, que planteaba Daniel como criterio para definir el progreso, pues de nuevo no deja de ser desigual, no deja de ser, sí, claro, hay una mayor cantidad de gente que puede vacunarse, pero hay otro montón de gente que no, millones de personas que por ejemplo en África no pueden vacunarse. Entonces, y esa desigualdad nosotros mismos en Estados Unidos o en Costa Rica podemos ver gente con acceso a muchas posibilidades y otros que no tienen acceso prácticamente a nada. Pero, de nuevo, ya dejemos de esto por ahora. Brainer, última intervención solo porque tiene la mano levantada desde hace rato ya. Quiero preguntar entonces, no Pregunte. estamos en nuestra, digamos, el humano no está progresando, solamente se está desarrollando constantemente. Se está Porque cambiando. Correcto, porque no hay digamos, que subimos nuestra calidad de vida, pero bajamos otra cosa, que es digámoslo así, la calidad de vida. Ambiente. No, subimos la calidad de vida, pero destruimos el ambiente. Entonces no estamos progresando, solamente nos estamos como manteniendo, digamos, vivos. Ahí, ¿O no? ¿sí? Es que nuevamente, depende tanto eso, o sea, se estableció lo que es un compañero estableció una definición de progreso, entonces hay muchas, o sea, yo como artista, a mí lo que me interesa es el bienestar humano, o sea, el ser humano, la libertad humana, eso es lo que me interesa a mí. Y desde ese punto de vista, los humanos hemos sido humanos desde hace mucho rato. Y lo que quería resaltar era eso, o sea, que los que ahora no somos ni mejores ni peores, que hace 1000 años, que hace 2000 años, o qué sé yo, ¿verdad? Y que probablemente, o sea, que la felicidad humana, o sea, que el estar uno realmente bien, ¿verdad? No es algo que depende tanto, ¿verdad? O sea, no es algo que históricamente va a ser cada vez mejor. Eso no funciona así. Eso es todo lo que quería decir. Vale, ok, tengo las 3:20 yo. Hacemos un receso mejor, ¿verdad? Porque no se puede comparar, existen mejores Yo diría que específicas, exactamente. Podríamos hacer un receso cortito. Ok, y volvemos 10 con minutos, no sé, unos 10 minutos, porque estamos un poco atrasados. Entonces, sí. No, estamos primero, o sea, la digamos. discusión está buenísima, pero tenemos limitaciones de tiempo. No, Ya la continuaremos, estamos empezando el semestre y seguirán discusiones de esto. Felicito a todos los compañeros que han metido la cuchara y han planteado sus posiciones, porque justamente de eso se trata. Lo que queremos en un seminario, recuerden que el apellido del seminario es participativo y entonces está muy rico que participemos así. Carlos, ¿quieres comentar algo? No, lo que iba a decir es que ¿por qué no, o sea, son 3:21, ¿por qué no las 3:35? Como para, sí, para despejarse bien. 15 minutos. Entonces, Perfectirillo. 35. 3:35. Listo. Jeffrey, mejor no, porque siempre es necesario el descansito, man. Vieras que uno lo agradece después. Ajá. Perfectirijillo. Ok. Seguimos entonces con lo de Freire o pasamos con la otra. Podríamos avanzar un poco con otro, ¿no?
Sí, yo pienso ya, tal vez como ya se crea bastante discusión con lo de Freire, tal vez pasar a lo otro, ¿no? Ok. Entonces vamos de vuelta con los otros 6 grupos. Digamos al revés, entonces otra vez, grupo 12. Grupo 12. O 12. ¿Qué pasó? No han llegado. Grupo 11, entonces. Quedaron en el progreso. Sí. Hola, yo soy del grupo 12. Perfecto. Adelante, Mónica. Eso, Mónica, muy bien. Nosotros básicamente con Muñoz, bueno, lo que yo entendí era más o menos como estaba dando un asesoramiento para elaborar la investigación de tesis y cómo más o menos usted, bueno, podíamos ver cómo elegir el tema. En esa parte llegaba como hasta ¿cómo se dice? Como hasta las últimas instancias de que si usted ya definitivamente no tiene una idea de cómo elaborar ese tema, entonces tiene que pedirle ayuda al asesor, aunque puede ser un tema de menos gusto porque no es elegido por usted. También hablaba de las partes de la tesis, como el planteamiento del problema, los objetivos y todo más o menos, o sea, los conceptos de cómo hacer cada parte. Básicamente eso fue lo que yo entendí. Perdona, Mónica, ve que es importante lo que dice la compañera para aterrizar un poquito, porque sí, digamos, el texto está enfocado en las tesis, especialmente de licenciatura o de posgrado, pero lo que nosotros vamos a aprender es a elaborar una investigación, o sea, el nombre tesis o tesina, que tesina es una tesis chiquitica, digamos, es básicamente el mismo proceso de investigación. Por supuesto que hay diferentes matices dependiendo de lo que uno estudie, del objeto de investigación, pero va en general por la misma línea. Por eso lo que nos está planteando la compañera Mónica es aplicable no solo para la tesis de graduación, pues, sino para el proyecto de tesina que vamos a trabajar este semestre. Adelante, Mónica. Sí, no, yo básicamente como lo que entendí sí fue como eso, de ver así, yo sentí como que era más o menos como una guía de cómo yo debería plantear, o sea, cómo ir haciendo paso a paso cada parte del proyecto de elaboración o la tesis, o sea, cómo irme informando para, ya es porque también en una parte, si no me equivoco, daba como que usted eligiera como sus materias de preferencia, las calificara ahí, toda la cuestión y como en lo que usted, en el tema en el que usted es mejor, que se basara en eso para elegir el tema del que usted iba a desarrollar el proyecto, digamos. Pero yo supongo que eso ya es básicamente como después, porque en este momento nos vamos a enfocar en lo de apreciación musical, le decía yo a mis compañeros. Pues Entonces, sí, no, porque también, digamos, muchos de los consejos que da Muñoz son aplicables a todo tipo de investigación. Por supuesto, digamos, vos decís, claro, no estoy en mi carrera, entonces, y es una cosa como muy general, entonces vamos a quedarnos en el tema de la música. Bueno, no, es que dentro de la lógica de la música, de el tema de globalización, de tolerancia, de identidades y demás, nosotros podemos encontrar cosas que nos muevan, que nos convoquen, ¿verdad? No es lo mismo si a mí me gusta, qué sé yo, si a mí me gusta la salsa, no es lo mismo que me pongan a analizar heavy metal, que escoger yo ponerme a analizar salsa, ¿verdad? Entonces, en esa tónica, pues también hablamos de los gustos, de las preferencias personales, ¿verdad? Mónica. sí, no, yo no sé si alguno de mis compañeros quiere dar algún otro aporte. Yo creo que yo básicamente eso fue lo que comprendí. Ok. Brian le levantó la mano. Yo es que soy del grupo 11, entonces para apoyar. Ok. También es que el texto nos dice, bueno, el documento nos habla sobre las formas de buscar un tema, digamos, irnos primero por si hay ya un tema establecido, también que si nos tenemos algún tipo de gusto o en
ya en un caso muy, muy específico, también irnos por las materias, nuestras materias en nuestra carrera. Ahí podemos, digamos, como plantearlas para poder descubrir qué nos apasiona más, en qué área nos es más fácil desarrollar este tema. También siento yo que la persona junto al asesor tiene que agarrar, digamos, las riendas del proyecto, porque si el asesor está siempre diciéndole, investigue esto, lo otro, el mismo estudiante va a perder el interés de la investigación y va a crear deficiencias en el documento, o al fin y al cabo nunca va a concluir. O no va a aprender, que es lo más importante, porque digamos, correcto. Una de las cosas que son fundamentales, digamos, de estas sesiones de guía de investigación es que es el trabajo de taller. Y esto es importante que lo tengamos claro. Cuando nos subdividamos en los equipos de investigación, cada uno de los profes va a tutorear a 3 equipos. Pero eso no quiere decir que no es una relación matrimonial de fidelidad ni nada por el estilo, no. Si de pronto ustedes necesitan asesoría en algo de filosofía, pueden preguntarle, digamos, si están conmigo y pueden preguntarle al profe Juan Gabriel con toda libertad, o si están con Jorge y quieren saber algo sobre literatura o algo por el estilo, pueden preguntarme a mí con toda libertad y sin ningún problema, ¿verdad? Es un poco esa dinámica, ¿verdad? Ay, ¿por qué les estaba diciendo esto? ¿Qué fue lo que dijiste, Brainer, antes del último que cerraste? Al último no concluye o no aprende, es lo más importante. Ah, claro, sí. Y es que, digamos, gracias, en el trabajo de equipo es normal, uno lo entiende y así es como funcionan, que, ok, al tal compañero le toca hacer la justificación, a otro compañero le toca hacer los objetivos, etcétera. Yo les pediría, uno entiende completamente este funcionamiento, ¿verdad? Porque es un tema de optimización del tiempo y demás. Pero hay una serie de cosas que son fundamentales que las aprendan todos. Entonces, todos los intereses del equipo. Entonces, sí es importante, por lo menos, tema, problema y objetivos, que lo hagan entre todos, en colectivo. Hay sus estrategias para la justificación y demás. Y digamos, a nadie se le puede dedicar, ok, a tal compañero le toca el marco teórico. No, hombre, Dios libre, ese pobre muchacho le estalló la jupa, ¿verdad? Y aprendió mucho a hacer un marco teórico, pero nunca aprendió a hacer un objetivo. Entonces, la idea es que todos aprendamos todo el procedimiento y es fundamental que aprendamos todos cómo se plantea un tema, cómo se delimita y demás, cómo se plantea un problema, las preguntas de investigación y cómo se establecen los objetivos, las acciones que vamos a realizar para cumplir con el objetivo general o el tema de investigación, ¿ok? Entonces, tengamos presente ese detalle, ¿verdad? Perdona, ¿habías terminado, Brainer, ya? Sí, no sé. Sí, ok, pura vida. No, Sebastián. No, tal vez para agregar a eso que señalaba Melvin y también lo que comentaba señora Brainer, sí. No, que muchas veces en esto, digamos, de la relación de los tesiarios con el director de tesis o acompañante o como quieren llamarlo, es muy complejo porque a veces el director quiere orientar la tesis de acuerdo a digamos, su forma de pensar o sus gustos y demás. Y lo que plantea el texto es que siempre el tesiario tiene que defender un poco cuál es su perspectiva. Evidentemente, la tarea del acompañante, el tutor o el director de tesis es decirle si va por buen camino o si va por mal camino, ¿verdad? Sobre todo en cuestión de metodologías, en cuestión del estado en cuestión que está utilizando y demás, pero no es que uno les vaya a imponer el tema. Y también que ustedes mismos vayan construyendo un texto que a ustedes también les agrade, porque puede ser que lo que le esté planteando el tutor a ustedes no les vaya agradando mucho. Entonces, en esto es bueno reflexionar y aprender a negociar. En esto es muy interesante porque a veces han existido, digamos, bueno, incluso hasta de los grandes escritores que de sus tesis han salido libros bestseller y todo, que han tenido muy buena relación con sus tutores y otros que siempre pasan discutiendo, ¿verdad? Porque el tutor le dice que va por acá y el tesiario hace otra cosa y ahí van, ¿verdad? En ese tira y encoge, pero es parte, digamos, del ejercicio este. Y de hecho, en nuestro trabajo acá un poco es hacer como abogado del diablo también, que a veces
les cuestionamos, no es que les vamos a decir que todo está bien, tal vez ustedes dicen, mire, yo siento que está bien, pero el tutor o los otros profesores dijeron que está mal. Entonces, porque la tarea nuestra es también cuestionarlos para sacar lo mejor de ustedes, para que exploten todas sus habilidades y hagan las mejores tesis, no solo ahora, sino en un futuro también. Sebastián tiene la mano levantada. Sí, solo quería añadir un comentario. Es que Dale. me gustaba mucho la importancia que se le da ahorita a esta parte del proceso. Y es que, bueno, yo siento que una tesis es como el punto más alto, yo no sé, como de la vida académica de uno, donde uno por fin tiene como este espacio para poder desarrollarse y poder expresar de una forma más estructurada y académica todo lo que usted ha aprendido en su carrera, un tema que a usted le guste. Y me puse a pensar mucho como, ay Dios, ¿cómo alguien se pone a hacer tantas páginas de algo que es solo elegir el tema? Es como la parte más fácil. Pero ya pensándolo 2 veces, es que de verdad, cómo la gente se lo podría tomar a la ligera. Y de ahí es que es como la parte más chida de todo el proceso. Entonces sí, me gustó que haya hecho como una guía tan estructurada de pasos a seguir, que de ahí está viendo como todos los escenarios posibles. Entonces sí, muy chida eso. Que al principio pensé que nada que ver y luego que qué cool. Vieras, Sebastián, que la experiencia de uno como profe tutor y estas varas en esta área de investigación uno vieras que no es tan fácil. Por eso, digamos, el profe Jorge y yo, cuando vimos esta guía tan estructurada, dijimos, esta vara está buenísima, hay que llevarlo a todo lado donde podamos, porque ayuda mucho la escogencia. A veces, vieran cómo cuesta a veces lograr aterrizar las inquietudes, no decir las inquietudes porque esas uno las tiene muy claras, a mí me gusta Pink Floyd por decir algo, ¿verdad? Etcétera, sino más bien irlas aterrizando, irlas concretando en cosas que se puedan llevar a cabo durante como una investigación. Entonces, por eso, en efecto, esta lectura está buenísima y guárdenla porque es súper útil también. Marco Antonio. Sí, era nada más para abonar lo que decía el profe Juan Gabriel con respecto a eso de que, digamos, yo pienso que los dos temas se interrelacionan mucho porque en uno decía que no hay que matarle la curiosidad a la gente y en el segundo también decía que es el deber del tutor, digamos, como orientar al estudiante y no limitar la curiosidad y la creatividad que él tenga. Entonces, y ahí abonaban varios ejemplos. Por ejemplo, la teoría, ¿verdad? En un momento que hubo, ¿verdad? Que la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Entonces, ya después, si las personas que plantearon que la Tierra no era el centro del universo hubieran tenido unos tutores que les dijeran que no, que jamás podían hacer eso, entonces posiblemente después de mucho tiempo ya otra persona tal vez con un tutor diferente sí pudo haber planteado esa idea, ¿verdad? Y robarle la idea al otro que planteó muchos años antes, que es algo que ha pasado también actualmente, lo que fueron todos los descubrimientos y los bocetos que hizo Nicolás Tesla, ¿verdad? Y todas las cosas que no se lograron conocer de sus grandes y amplios conocimientos, y también abonar que es muy importante, que ahí decía descubrimientos como la aeronáutica, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que depende mucho de los tutores que tengan los estudiantes para que los incentiven a seguir con eso, que decían en algunas ocasiones que hasta les rechazaban las tesis y que después de un cierto lapso de tiempo, esos conocimientos que expresaba el estudiante iban a ser de gran importancia en los años posteriores y iban a ser las bases para conocimientos, ¿verdad? Que tenemos hoy en día. Y la verdad eso sería el aporte. Ok. Pura vida. Ok. Ninel, podemos ir más rápido, yo creo, tal vez, ¿no? Ok. Ahí Ninel tiene la mano levantada también. Sí, adelante, Ninel. Y justo reforzando lo que decía el compañero, y es que en el documento de hecho se dice más o menos que muchas veces tenemos un tema y creemos que es como totalmente sin sentido y por eso lo dejamos de lado, cuando en realidad tal vez ni siquiera está como tan bien planteado y por eso creemos que no tiene sentido, pero en realidad si desarrollara como pues mejor,
podría dar un gran aporte. Sí, de hecho, eso que acota Ninel es importante porque en efecto uno a veces de pronto se da cuenta de que hay un buen tema o hay un buen área de exploración que no terminan de aterrizar y que les cuesta aterrizar, pero que ahí está latente un buen tema. Entonces, estos instrumentos son muy útiles para eso. Juan Carlos. Sí, a mí me parecía muy importante, son dos cosas que en realidad no era tanto del procedimiento, sino como me llamó mucho la atención que se mencionaba que es muy importante que el asesor o el tutor nos ayudara también a buscar valor en los temas que nosotros mismos proponíamos, porque puede que nosotros no tengamos la claridad, digamos, de la importancia o del ¿me entienden? Como que propongamos un tema y digamos, ay, pero es que yo creo que tal vez no sea tan valioso, pero ustedes, que tal vez tienen más experiencia, vean las diferentes aristas de ese tema y ahí sí resalten algo que puede ser un éxito en cuanto a un tema. Y en segundo, me pareció también muy importante que se mencionaba que también eran válidos, hacía esta afirmación, también son válidos los trabajos de investigación sin aplicaciones concretas, porque si nosotros pensamos en eso, va a limitar nuestra tesis, es decir, como que mientras sea innovadora nuestra tesis, siento que es exitosa y es válida, ¿verdad? Esto que usted acaba de decir al final sin asunto, por ejemplo, una investigación en matemática no necesariamente nos lleva a un lugar concreto, ¿verdad? Digamos, puede ser a un nuevo teorema y todo esto que sea puramente matemático, que no tenga ningún tipo de aplicación, ¿verdad? Es lo mismo con las artes o con todo, o con eso, o con otros tipos de conocimiento, ¿verdad? Que no necesariamente tienen una comillas, aplicación materialista, por poner de alguna manera. ¿Verdad? Utilitaria. Utilitaria, correcto. Sí. Utilitarista, sí. Y por cierto, ahí entra un montón de cosas, la misma historia y la filosofía y todo eso también, ¿verdad? Totalmente. Cierto, ¿verdad? Entonces, quería como añadir eso al aspecto de la investigación. Yo algo que se ha dicho, pero que quiero como resaltar es que si uno va a investigar, es algo que uno va a estar haciendo sobre un determinado objeto por un buen rato. Entonces, es importante que uno quiera hacerlo, ¿verdad? Ya sea que uno que le guste, que ame ese objeto o que sí, ame echarle tierra a ese objeto, ¿verdad? Como decía Jorge, que uno puede escoger algo para despedazarlo, ¿verdad? También, o sea, pero tiene que ser algo que uno quiera hacer, ¿verdad? Eso es muy importante. Y lo otro que quería decir es que a veces uno tiene el objeto, ¿verdad? Pero ¿cuál es sí, y es todo lo que se está hablando ahora, la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que uno tiene que realmente hacerse con respecto a ese objeto? ¿Verdad? La pregunta es como la que abre la posibilidad de una investigación, ¿verdad? El objeto tal vez lo hemos pasado muchas veces y no nos hemos preguntado nada frente a ese objeto hasta que alguien se pregunta algo, ¿verdad? Y ahí es donde puede nacer una investigación. Y la pregunta tiene que ser una pregunta pertinente, ¿verdad? Que tenga una cierta lógica con respecto a ese objeto. Bueno, y eso me aporta. Sí, de acuerdo. Bien. Jorge. Sí, bueno, no sé si vamos si van a participar un poco más. Yo diría que podríamos pasar un poco a la teoría de investigación con las presentaciones. Si les parece, podemos verlas un momento, por lo menos la primera de ellas, y las vamos comentando en asociación a todo lo que hemos ido comentando y señalando que por sí todo viene conectado totalmente, ¿verdad? Como para que vean esto. Y entonces, si quieren, les puedo compartir pantalla aquí. Ven bien ahí se ve la presentación. Ahora se ve bien. En todo se ve, sí. Pura vida. Muy bien, entonces vean, bueno muchachos, la cuestión es que, bueno, esta presentación sobre métodos de investigación, como pueden ver ahí, introducción a los métodos de investigación. Perdón un segundito, Jorge, Sí. quitarle donde dice mostrar todo, quitarle la X para que se vea un poquito mejor, abajo, donde a la parte de mostrar todo, que hay una X, quítale ahí, por favor, para que se vea un poquillo mejor. Espérate para ver dónde la... Puedes darle, ¿sabes qué puedes darle? Dale F11 y te muestra la presentación completa. Sí, eso es lo que quería, la pantalla, la pantalla completa, digamos. Sí, ahí estás. ahora sí. Bien, bien.
Entonces, bueno, en esto del ámbito de la investigación académica, muchachos, hay tres elementos principales, digamos. La relevancia de la investigación académica tiene que ver con preguntarnos, bueno, ¿para qué investigamos? ¿Verdad? Lo que hablábamos ahora al inicio. Ustedes dicen, sí, profe, yo imaginaba que los únicos que investigaban eran los que andan detrás de los malhechores o así, ¿verdad? Los únicos que investigaban eran los que estaban siempre como en esas series o películas de investigación sobre cosas misteriosas o así. Pues resulta que el área de la investigación está en todas las ciencias, en todas las áreas del conocimiento, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, con esto de cuando pasó lo del 2020 con la pandemia, gran parte de la discusión justamente era, bueno, cómo la ciencia se puede poner al servicio de encontrar una vacuna o encontrar una pastilla o algo que nos defendiera, digamos, de esta gripe que empezó a matar a millones de personas a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, claro que las ciencias de la salud se pusieron al servicio, digamos, de ver cómo podíamos salir de este problema tan serio, ¿verdad? Por supuesto que aquí hay toda una serie de elementos éticos y de intereses políticos y económicos, en el sentido de que, como dice Paulo Freire, a propósito del que estábamos hablando de Freire, hay que cuestionarse también no solo qué es la investigación, para qué investigamos, sino para quién investigamos, ¿verdad? Y por supuesto que aquí el debate más grande que había y que sigue habiendo era, bueno, si la pandemia era sido un invento, si lo hicieron a propósito grupos de poder para disparar las ventas de alcohol, de jabones, de todo lo que tiene que ver con materiales de limpieza, para disparar la venta de fármacos, ¿verdad? Ahora, bueno, ¿cuánto cuesta pagar todas esas montón de vacunas, ¿verdad? Entonces, muchas veces, uno de los sectores más criticados han sido las empresas farmacéuticas, justamente porque, si bien es cierto, han hecho investigaciones y avances importantes, el tema es para qué investigan y para quién. Y en manos de quién están todas esas patentes de medicamentos y si realmente es accesible a todos los seres humanos del planeta, independientemente de su posicionamiento socioeconómico, ¿verdad? Entonces, eso también nos roza con otro tema que es el tema de los derechos a la información, el derecho a la educación, el derecho a todos estos avances tecnológicos y científicos, que ya algunos teóricos de temas de derechos humanos, por ejemplo, han hablado que el derecho a la tecnología y a los avances tecnológicos y científicos son derechos de cuarta generación, ¿verdad? Después en historia vamos a hablar de eso, pero entonces son cosas importantes a tomar en cuenta. Entonces, la relevancia de la investigación académica, como ya dijimos en varios ejemplos, está en todas partes del área del conocimiento y de la producción de nuevos conocimientos científicos. ¿Qué buscan? Bueno, la búsqueda del progreso social, ¿verdad? Lo que busca es que los científicos y los seres humanos nos hagamos preguntas, lo pasamos al ámbito académico, a los institutos de investigación, los departamentos de investigación, etcétera, y logremos avanzar en producción de nuevos conocimientos, avances científicos que nos den respuestas a grandes problemas que tenemos, ¿verdad? Ahí viene la segunda parte, darle respuesta a las grandes preguntas y contradicciones que enfrentamos, ¿verdad? Por ejemplo, con el tema de una enfermedad, bueno, ¿cómo podemos salir de la pandemia con esta gripe COVID-19? ¿Cómo podemos salir y cómo podemos tener avances para atacar al cáncer y al SIDA? Siguen matando a millones de personas en el mundo, mes a mes, etcétera, etcétera. ¿Ven? Por eso, sin investigación estamos condenados y perpetuados al subdesarrollo, a la pobreza, a la desigualdad, estamos condenados a seguir siendo sociedades, digamos, empobrecidas y que no logren, digamos, avanzar. Si bien es cierto, esto del progreso constante, hay que tomarlo con cuidado, se supone que los seres humanos tenemos que utilizar todas nuestras capacidades cognitivas, ¿verdad? Para poder lograr avances científicos. Por eso cuando hay desfinanciamiento a la educación, se vienen las grandes luchas de las universidades a nivel mundial, porque el desfinanciamiento a la educación, en términos del desfinanciamiento a las universidades del Estado, tienen que ver con muchos intereses económicos también de por medio, ¿verdad? Ustedes dicen, profe, ¿por qué las universidades salen a la calle y protestan y se arman un alboroto en Costa Rica cada 2 o 3 años, ¿verdad? Bueno, los gobiernos quieren recortar presupuesto y eso nos afecta muchísimo en la capacidad de las universidades de producción científica, de construcción de nuevos conocimientos, de mejoramiento de conocimiento a través de los institutos de investigación y también la acción social. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ni qué decir que con menos plata, entonces las universidades no pueden abrir cursos, no pueden abrir grupos, no pueden contratar más profesores, no pueden recibir más población universitaria,
¿entienden? Entonces, vean que todo esto viene conectado en una gran cantidad de cuestiones. Universidad, ¿verdad? Como centro de investigaciones, no solo es formación educativa o proceso educativo, lo que hacemos es también construcción de conocimiento en investigaciones. Tenemos ahí entonces universidades, sociedad y individuos, ¿verdad? Es decir, hay unas conexiones muy importantes ahí. Y lo otro es que... ¿sí? No, perdona, es que quería comentar algo respecto de esto del presupuesto y de la investigación, de la producción de conocimiento en las universidades, porque justamente hace poco tenía una discusión con un amigo que él es graduado de la UCR en Derecho, vive renegando de los profes que le tocaron, especialmente en guía de TCU y cosas por el estilo, y entonces hablaba del tema de la autonomía, de que se utilizaba porque es algo que mucha gente ajena a la universidad no percibe con claridad por qué es tan importante el tema de la autonomía en cuanto a nivel universitario, y es que es lo que decían, entonces el gobierno debería decir en qué gasta en qué gasta la plata, no, porque entonces si el gobierno nos dice y de pronto decide, por decir algo, digámoslo en lo más evidente, que de pronto filosofía o literatura, a eso no hay que dedicarle plata, hay que dedicarle plata a las ingenierías. ¿Por qué? Ok, digamos que nosotros somos como tradicionalmente los que en general nos buscan borrar más fácilmente. Y ok, digamos que alguien diga, es que nosotros no producimos, y entonces más bien que si nos da que seamos, no sé, que nos dedicamos a obreros y entonces pensamos en nuestro tiempo libre o escribimos literatura en nuestro tiempo libre o algo por el estilo. Ok, pero ¿qué pasa si de pronto un gobierno decide que le haga, qué sé yo, que quiere dirigir que la universidad no dé clases, no sé, de pensamiento crítico, por ejemplo, que solamente haga técnicos, que no estudien, que no hagan tesis, que solo aprendan a manejar máquinas para, qué sé yo, a soldar para que vayan a soldar chips en Intel, por ejemplo? Eso lo puede decidir. Si no existiera tal cosa como la autonomía, no podría la universidad distribuir a su propia discreción en qué áreas se quiere dedicar la investigación, la producción de conocimiento y de pensamiento crítico. Ya un gobierno cualquiera podría cerrarle el hocico a la universidad. Y eso no es lo que queremos, todo lo contrario, lo que queremos es una universidad que pueda poner en duda, cuestionar, aportar, como decíamos antes. Solo si nos damos cuenta de cuáles son los errores, podemos tratar de enmendarlos. A ustedes en la universidad, perdón, afuera de la universidad les van a decir a cada rato, ya es que usted está en la Universidad de Costa Rica y ahora todo le parece mal y todo lo critica. Y sí, de eso se trata justamente. Si nosotros no criticamos las cosas siguen como están, ¿verdad? Si nosotros no somos capaces de darnos cuenta de que hay problemas en diferentes áreas, de cuáles son los vacíos de conocimiento, los errores en diferentes áreas, no podemos resolverlos. Y vivimos en un mundo creyendo que estamos en el país color de rosa más feliz del mundo, ¿verdad? Ese era el comentario. Yo también quería comentar una cosa que, por ejemplo, en la inversión que está diciendo Jorge en investigación, cuando ustedes realizan investigaciones, precisamente tesinas, tesis, se va a encontrar que casi todo lo que se encuentra en digital está en inglés, ¿verdad? Porque las universidades, comúnmente las estadounidenses y las inglesas, invierten una cantidad de millones de dólares o libras esterlinas precisamente en revistas. Si ustedes quieren publicar algo es más complicado, ¿verdad? Porque a veces se envía un artículo a alguna revista y la revista le dice tienen que esperarse 2 años, ¿verdad? Porque ya tenemos, esperemos pocos recursos y apenas sacamos una revista por año o cada 6 meses y ya tenemos muchos artículos. Entonces, son de las cosas que a veces la gente no piensa y que es importante también para apoyar a aquellos que quieren socializar los resultados de sus investigaciones también. Sí, de acuerdo. De hecho, las presiones políticas y económicas externas a las universidades son muy jodidas. En otros países también sucede así. Incluso en periodos de dictaduras militares ha sido terrible. Incluso en muchos momentos de la historia de América Latina,
los militares y los escuadrones de la muerte entraron a universidades y acribillaron y asesinaron profesores, asesinaron investigadores, asesinaron intelectuales de mucho peso que estaban comprometidos con los pueblos más empobrecidos, estaban comprometidos con la denuncia al abuso de poder, a las violaciones de derechos humanos, y por eso la autonomía universitaria es tan importante, digamos, es un acuerdo que se tomó después de muchas protestas y luchas sociales en Argentina, Córdoba, 1918, ¿verdad? Hace poco habíamos trabajado en la universidad antes de la pandemia en presencial, los 100 años desde los acuerdos de Córdoba, que tenían que ver con la autonomía universitaria, de que los centros educativos deben ser autónomos de presiones políticas, económicas, militares, sociales, etcétera. Y esto nos conlleva aquí en Costa Rica, por ejemplo, constantemente los opinólogos de nuestro país, que son los voceros de las élites y los voceros de los grupos de poder económicos y políticos, constantemente están señalando a la universidad debería recibir plata y que vaya dirigida a estas y estas facultades, que vaya dirigida a estas y estas ramas del conocimiento, y además el dinero debe ser para abrir las aulas y proceso educativo. Y el dinero no tiene que estar metiéndose en centros de investigación porque eso no sirve para nada, ¿verdad? Uno ha escuchado políticos y opinólogos que dicen ser intelectuales. Por ejemplo, ahora vi que hay un nuevo programa, va ahora a estar un nuevo programa ahí, ¿verdad? Entonces salen los opinólogos hablando, los medios de comunicación, los periodistas. A propósito de lo que dice Melvin, ¿verdad? La pésima calidad de periodistas que tenemos en este pobre país. Y dicen en la universidad despilfarran el dinero en centros de investigación y eso no sirve para nada. Primero, no saben cómo funciona la universidad estatal, y segundo, no saben cuál es el papel de la investigación y los aportes de los centros de investigación. Y dicen, la plata que les damos debería ser solo para el sistema de formación universitaria educativa en el sentido de aulas, ¿verdad? Es decir, del proceso educativo en las aulas, formación de nuevos profesionales, punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la empresa privada de centros educativos privados, esa es la lógica que tiene, ¿verdad? Universidad como concepto significa varias cosas, ¿verdad? No solo es el proceso educativo de formación de nuevos profesionales, pero como la empresa privada lo hace así y vende los títulos, entonces nos presionan a nosotros desde afuera, donde dicen, ustedes tienen que hacer lo mismo. Entonces es muy peligroso, porque siempre que nos recortan presupuestos, los que más se han afectado son el sector de acción social, que es el primero que le vuelan en la cabeza, como dicen, revientan el sector de acción social, dicen no hay plata, cuando la universidad se queda sin plata, echa a la gente que trabaja en acción social, los despide, les corta el nombramiento, manda a la gente para la casa. Eso es lo que más lo sienten son las comunidades rurales y las más empobrecidas, porque son las que reciben la acción social de las universidades y la visita de los profesores académicos e investigadores, y después sigue la investigación, que también le pasan el machete. Y después, proceso de formación de profesionales, donde le pasan el machete, entonces no podemos recibir más estudiantes, no podemos abrir más cursos, no se contratan más profesores y también nos mandan para la casa. Es un asunto bien jodido, como pueden ver. Por eso, constantemente ustedes han escuchado, bueno, las universidades salen a protestar y salen a manifestaciones para que haya una negociación con los gobiernos por un presupuesto justo. Y esto nos lleva a que las universidades deben, y la investigación debe intentar en sus objetivos construir sociedades más avanzadas, más humanas y más prósperas, ¿verdad? En un país como Costa Rica, que se cae a pedazos a diario, en el sentido de que este país no está progresando y no está mejorando en sus índices de desarrollo humano y en sus estadísticas. Por ejemplo, digamos, la estadística que salió a inicio de año, el 10% de la población más rica de Costa Rica recibe el 50% de la renta, es decir, de la riqueza. Así estamos en este momento. La mitad de la riqueza que tiene este país está concentrada en el 10% de la población más poderosa, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, democracia costarricense, la democracia, sí, ¿qué tipo de democracia somos y qué calidad de democracia somos en uno de los países más desiguales del mundo? Ya llegamos al top número 10, pero en este país a lo que a la gente le interesa es el top del ranking de la FIFA, ¿verdad? El top del ranking, a ver si vamos a ir a clasificar o no. Los medios de comunicación, con esos pésimos periodistas que hablaba, embrutecen a la gente y le meten una dosis gigante de fútbol, ¿verdad? A diario, es decir, los noticieros hablan 20 minutos en una hora del fútbol o media hora de fútbol, ¿verdad? 20 minutos de fútbol y 10 de la vida de Keylor, y dejan por fuera todos esos temas importantes: desigualdad social, pobreza, criminalidad, injusticias, violaciones de derechos humanos. Peor aún, perdona Jorge, otros índices todo eso, violaciones, etcétera, y todo esto lo califican nada más como algo, como en sucesos, ¿verdad? Entonces juegan con el sensacionalismo, ¿verdad? El amarillismo de estilo,
de la extra o de la teja, etcétera, ¿verdad? Y nunca inclusive van más allá a preguntarse por qué hay por qué se dan estas situaciones, cuál es la causa, digamos, de esa pobreza, de esa violencia, etcétera, ¿verdad? No van más allá. Eso era, Jorge. Exacto, entonces, por eso, bueno, si queremos un mejoramiento de la sociedad, tenemos que empezar por mejorar lo que recibimos en quienes imponen y adoctrinan a la población, que es principalmente los sectores religiosos, las iglesias, el sistema educativo, escuelas, colegios, universidades, la televisión, la radio, los periódicos. Es decir, si tenemos mala calidad en esos aspectos, entonces, ¿cómo formamos a la población? Sabiendo que la familia, que es una de las primeras formadoras de nuestros jóvenes, de los niños, jóvenes y futuros ciudadanos profesionales, ya está en crisis, ¿verdad? El problema de la familia. Y tras de todo, llegan a las escuelas y colegios con mala calidad educativa y prenden el tele y le dan una dosis de entorpecimiento colectivo y de embrutecimiento total con altas horas, ¿verdad? O un montón de horas de fútbol y de esa patriotismo, ¿verdad? Nacionalista, Costa Rica. Ahora somos de nuevo los papás de Centroamérica, ¿verdad? Toda esa babosada que empieza a salir y los periodistas, nada peor que la euforia de los periodistas deportivos cuando ganamos un partido a México o a Estados Unidos, ¿verdad? Entran en una estupidización terrible y la gente entra igual y después se emborrachan y pasa lo de Keila Sánchez, se desbaratan frente a un viaje, ¿verdad? Y se arma un pleito, ¿verdad? Si tuvo culpa o no, ¿verdad? Pues la gente entra en un emborrachamiento, no solo de una embriaguez, en términos estrictos, ¿verdad? Es decir, que se emborrachan, sino que se estupidizan, ¿verdad? Eso es muy jodido. Está bien disfrutar del deporte y está bien que la gente se divierta, pero si no hemos resuelto los problemas más serios del país en otros aspectos, todo eso es realmente puro circo, ¿verdad? Como dice el dicho, pan y circo, como dice el dicho, son pastillas de adormecimiento y de embrutecimiento hacia la gente. Las universidades no podemos trabajar en esa línea, tenemos que estar hacia otra línea. Y por eso nos critican, nos dicen antisociales y nerdos y gente rara y bohemios y hippies y comunistas y marihuanos y bla, bla, bla. De todo tipo de cosas dicen frente a quienes estamos constantemente criticando y denunciando los problemas sociales y denunciando los abusos de poder, la corrupción política, ¿verdad? Las desigualdades. Pues como decimos, la universidad hace un trabajo desde el humanismo, preocupado por que construyamos sociedades más inclusivas, igualitarias, justas, en esos tres aspectos: enseñanza, aprendizaje, formación de nuevos profesionales, que también tiene que ser formación de buenos ciudadanos, ¿verdad? O de ciudadanos comprometidos con su país, investigación académica y acción social y avance, divulgación de avances y resultados, ¿verdad? Entonces, en general, todo eso va a un cuarto punto, que es la proyección dialéctica integral con la sociedad. ¿Eso qué significa? Que las universidades tienen que estar al servicio de este país y así lo estamos siempre. En épocas de crisis, la universidad debe salir siempre ahí. Eso fue lo que pasó en la pandemia. Lo primero que hubo cuando empezó la pandemia en Costa Rica fue automóviles de la Universidad de Costa Rica y una gran cantidad de trabajadores de la Universidad de Costa Rica que se pusieron al servicio de la caja para ayudar. Y la Universidad de Costa Rica inmediatamente empezó una investigación para lograr un suero que lograra defender el cuerpo humano frente al virus, ¿verdad? Que desgraciadamente no llegó a buen fin, pero ahí se hizo el intento, ¿verdad? Es decir, se puso todas las fuerzas investigativas de la U en el área de la investigación de salud para ver cómo defendíamos a este país de aquella época del caos, del montón de casos diarios y de muertos, que la gente se moría como moscas, ¿verdad? No solo en Costa Rica, donde las cifras después empezaron a ser muy altas, sino en toda América Latina. Era un asunto caótico en esa época, el 2020, que fue, bueno, un año para el olvido en todo sentido. Es eso, ¿verdad? Si en Costa Rica pasan momentos de incertidumbre, de crisis, de algo, la universidad se pone al servicio, igual que la caja, igual que otras instituciones del Estado y el gobierno, ¿verdad? Porque nos debemos a la sociedad costarricense, entonces eso es muy importante. Bien, entonces aquí tiene que haber cómo viene un progreso integral y social sostenible, ¿verdad? Bueno, por supuesto que aquí va toda la discusión respecto a no solo los procesos educativos, sino a la construcción de sociedades y qué tipo de sociedades queremos construir, que es un debate jodidísimo, ¿verdad? Y muy ausente en la campaña política. Vean ustedes que la campaña política en Costa Rica, incluso la de febrero, ¿verdad? Donde estaban metidos uno que otro partido, digamos, más o menos relativamente serio, digamos, de izquierdas, ¿verdad?
por más que de alguna manera los debates trataban de meter la discusión de qué tipo de país queremos construir, cuál es nuestro modelo de desarrollo a seguir, la discusión se terminó yendo hacia los trapos sucios de cada uno, ¿verdad? Los errores que han cometido en el pasado, sus vidas personales, y los adjetivos y los insultos de si sos un comunista o no sos comunista, si sos un chancletudo o no sos chancletudo, si el otro quiere mucho Estado o quiere mucho mercado. Discusiones totalmente torpes, ¿verdad? Donde la gente lo que llega al debate a ver propuestas y a ver posiciones respecto a qué tipo de sociedad queremos construir y qué tipo de país queremos construir. Y bueno, peor que ahora esta segunda ronda entre dos tipos que me parecen nefastos, los debates del de ayer fue un relajo, ¿verdad? Terminan en pleitos personales donde se sacan los trapos sucios, las ideas, las propuestas y la discusión seria queda totalmente de lado. Ninguno ha citado qué tipo de Eh, Sí. Ni modo, es que bueno, yo vivo aquí en Barrio Córdoba, aquí no ha llovido, pero puedo ver desde aquí que alrededor de todo el Valle Central Aquí, hay sí, un aquí aguacero. estamos al borde de ahí Voy a- viene el diluvio. Sí, Voy a hay grabar. aguaceros, ya. Voy a grabar para Ok, que- ok, genial. Gracias, Juan Gabriel. Ahí estamos, Daniel, grabando para subirlo después a mediación virtual. Ah, bueno, se lo pasamos más bien entonces, porque Carlos lo estaba guardando. Ah, ya está, ya llegó. Ya llegó, sí, ya llegó.